continuamos con más información de actualidad. Nuestra compañera Melissa Umaña es la encargada. Adelante. Charlene, muchas gracias. Buenos días. Aquí desde el Parque Central de San José, ya decorado muy bonito, se puede ver como desde muy buena mañana las personas transitan y algunos ya con bolsas y en son de compras. Pero bueno, ¿cómo está trabajando la Policía Municipal? ¿Cómo se está cuidando y resguardando a cada una de estas personas? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros también para evitar asaltos y algunos chascos? Don Vladimir Sancho, quien es supervisor de operaciones de la Policía Municipal de San José, nos ayuda. Don Vladimir, bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Primero, ¿cuántos oficiales o cómo están trabajando ya durante estos días y qué han percibido ustedes? ¿Cómo se está comportando San José? Muy buenos días. Sí, bueno, acá en San José, en el centro, tenemos una serie de unidades operativas trabajando en diferentes horarios, diferentes rangos de acción y en diferentes zonas. Esto previo a un análisis que se realiza en los primeros días del mes y mantenemos esto ahí conforme se vayan dando las situaciones. Podemos ir haciendo algunos ajustes en horarios, en recorridos, en permanencias, pero de momento vamos muy bien. Para la gente en las paradas de autobús, don Vladimir, ¿cómo debe estar uno? ¿Dónde me agarro el bolso? ¿Qué hago el celular? ¿Verdad? Y demás, porque hay algunas más iluminadas, otras menos, pero las paradas de bus siempre son puntos de vigilancia. ¿Qué se le dice a la gente? Que estén atentos a sus objetos personales, a sus bolsos, los bultos, ojalá los tengan hacia el frente siempre, celulares que no se los pongan en las bolsas de atrás de los pantalones, que estén atentos por favor a lo que es su entorno, que estén vigilantes, que no se metan en su teléfono o en alguna conversación y descuiden su alrededor. Cuando anden haciendo compras, que estén pendientes de sus paquetes, de sus objetos personales. Cuando traigan niños, por favor, que estén muy pendientes, que es lo primordial, ¿verdad? Los niños, si pudieran ojalá no traerlos, pues sería mejor para que puedan andar un poco más tranquilos. Pero disculpe, don Vladimir, muchas personas igual preguntan por fechas tan concurridas como la de este sábado, que es el Festival de la Luz. También, ¿cómo se va a estar trabajando para este día? Sí, correcto. Bueno, tenemos el sistema de videovigilancia de la Policía Municipal. Hemos trabajado de forma conjunta con lo que es el Ministerio de Seguridad Pública. Nos hemos dividido honores en lo que es el tema de la seguridad. Igual, el recurso va a estar atento tanto aquí en el centro como en el área del festival. Y, don Vladimir, en esos días cuando uno viene y tiene que caminar mucho, ¿verdad? O andar por San José, ¿de qué manera igualmente o qué recomendaciones le dan ustedes a la gente para este día del festival? Correcto. Bueno, primero que se hidraten muy bien, que traigan hidratación, que traigan bloqueadores, que si vienen con los menores, por favor no los descuiden, que les pongan un número de teléfono y un nombre en algún papelito, en alguna de las prendas de vestir, por si se diera alguna situación, que fueran fácilmente localizables los familiares. Que traigan la menor cantidad de objetos personales al festival, lo esencial, lo básico, y que estén muy atentos y que no duden en pedir ayuda a un oficial de policía municipal o a un oficial de la fuerza pública. Muchísimas gracias a don Vladimir Sancho, quien es supervisor de operaciones de la Policía Municipal. Y ya vio, sobre todo con el tema del celular, ¿verdad? Andar en la calle uno en lo que está pendiente y no andar distraído, y el bolsito aquí bien amarrado siempre va a ser una de las principales recomendaciones para evitar los dolores de cabeza. Compañeros. Bolsito cruzado, Melissa, muchas gracias por todas las recomendaciones. Y vea lo que tenemos acá, porque Joel López se vino con todo y Rafa se fue allá arriba. A ver, Rafa, vea, yo aquí lo veo. Joel, buenos días. ¿Cuánto mide esto de alto? Rafa, hola, buenos días a todos los amigos que nos están viendo. El inflable mide 4.3 metros de alto. Sí, bastante. Bueno, tiene 7 metros de largo por 6 de ancho. Bastante grande, Joel. Por ejemplo, aquí cabe gente como nosotros, adulta ya. Claro, el inflable es de un material PVC, así que es un muy buen material. Y adultos como nosotros pueden entrar hasta 8 al mismo tiempo. Hasta 8 al mismo así tiempo. Que bueno, invitadísimos todos porque vea Rafa ahí. Vamos a tirar, listo. 1, 2. Bueno, hay una malla para no... Precisamente para eso es la malla, si no hubiera salido así, Rafa. Volando. Bueno, Joel, cuéntenos, por ejemplo, usted dice que adultos muchos, pero entonces niños...
Niños, bueno, dependiendo, ¿verdad?, del tamaño y demás, pueden ser hasta 15 al mismo tiempo. Ah, bastante. Sí, inclusive, digamos, para escuelas, actividades privadas, cumpleaños y demás, ahí pueden ingresar hasta 15 al mismo tiempo. Mari, pero se tiró sin impulso. No. Ahí hay una malla que la protege. Vea, y no se puede levantar. Usted tiene que saltar y tirarse. Ok. Joel, ¿por qué la textura, digamos, del trampolín es diferente al lado del tobogán y aquí donde estamos nosotros saltando? Es un material distinto porque la lona que viene del tobogán es para resbalar. Entonces ella es como más rápida, ¿verdad? Y acá pues es un material que agarra más para que los chicos pues salten con Mari, muchísima pero vea. tranquilidad. Tírese con impulso, vea. A ver cómo Venga. es. ¿Cierto que tiene técnica, Joel? Eso es una técnica, inclusive está el salto del ¡Su! Lo puedes hacer ahí en la cancha de Eso es como- básquet. Y es que lo bueno de esto, chicos, es que la marca y te puedes tirar diciendo ¡Woohoo! Porque es Woohoo, así se llama la marca. Es Woohoo. Exactamente. Así que bueno, es porque nunca hemos visto a nadie diciendo Woohoo triste, ¿verdad? Así que, Todo el mundo Rafa, está feliz. sí, dale. ¿Cuánto mide? Porque es bien alto. 4.3 metros de alto tiene. Sí, es Ujú. bastante. Sí. Vea, Mari, es que usted se siente y se tira. Usted tiene que brincar y hacer. ¡Ay, la santísima! Pero si se desgavila, voy a ver cómo es. X4 en el 20. De hecho, suave. este inflable, chicos, es muy divertido porque aparte del tobogán, él tiene, bueno, pues la parte del brinca-brinca, pero tiene una cancha de básquet Ah, claro, en una de Hussein. las columnas. Vea, espérese, tírese, Mari. Sí, Mari. Hussein, venga, súbase aquí al trampolín para que podamos ver esta otra parte que es justamente la que nos estaba contando Johan, que es para jugar y Joel. Cuidado, A Mari. ver. Ay, ¿dónde está? ¿Hey? Aquí está. Ok. A ver, véngase para acá mejor. Bueno, ahí está Educafé atrás suyo, dele. Venga. ¿Dónde está Edu? Ahí está. Suave. Ahí, José, va. Ahí vamos viene a ver. Hussein. Eso, La José. sangre de Cristo, casi no cabe. Pero ahí viene, véalo. Ve. Educafé casi no cabe. Pero ahí viene. Bueno, ahí ya van 3 Eso, adultos para Hussein. que vean. Muy Ahí bien, está. Hussein. Ahora sí, Muy dele. bien. Pero Dele, sin Mari. movimiento. Pin, ¡Yay! Point. Tenga. Tiene que seguirlo intentando. Sí. A ver. Tiene que. ver, a Uy, ver. santísima, suave, espérese. Tírela. Diga, Hussein. Hussein, usted, agárrela. Tenga, dele, Mari. De hecho, Mari y Rafa, los inflables están asegurados con la póliza de responsabilidad civil, así que todas las personas, empresas, Nos vio muy mayor, organizaciones usted. que quieran, pues estar con nosotros. Usted dijo, esa rodilla de Mari queda. Usted nos vio muy mayores. Yo dije, de ahí está asegurado por aquello. Por aquello está cubierto. Está Ay, ay, cubierto ay. por aquello. De hecho sí, y Rafa, para hacer el combo completo, Ajá. ¿verdad? También te incluye burbujas y lo que son algún tipo de snacks, como palomitas, de sabores igual, caramelo. Qué chiva, como esas que están ahí. Como estas que están acá, exactamente. Acá lo que pueden ver, digamos, son los snacks con los que pueden acompañar la actividad empresarial, ¿verdad? Tenemos paquetes empresariales, vamos a todo el país. ¿Cómo se hacen esas galletas como galletas suizas de colores? Estas galletas, pues, es un secreto, ¿verdad? Es la receta secreta. Está pero súper lindo ahí esos tenemos colores. un proveedor, ¿verdad? Que los hacen de colores, pueden ser temáticas. Y, por ejemplo, tenés una fiesta, no sé, de Sonic, por ejemplo. Ajá. Puedes hacer el amarillo y el celeste. Los algodones de azúcar no solamente Uy, son vea de este, colores, vea este. sino que tienen sabor. cuidado, la Entonces, por misma. ejemplo, Vea qué lindo este. ese que está por ahí, la Rafita, que- la parte de Bueno, arriba lo es de cubre el chicle, por lo menos. la parte del centro es de cherry y la parte de morado es combinado, ¿verdad? Las galletas suizas también tienen sabor.
esas vienen con un paquete, ¿verdad? Dulce, que tiene sabor, que puede ser de chocolate, puede ser de fresa, puede ser de leche condensada. Claro. Y las palomitas igual, no solamente son de colores, sino que tienes frambuesa, digamos, azul, tienes frambuesa que es como la rosada. Hay palomitas caramelo con sal, palomitas mixtas, o sea, tenemos muchísima variedad. Lo bueno de esto es que los chiquillos se lo pueden llevar para la casa, porque no se lo tienen que comer todo de un solo, lo pueden guardar y vámonos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y ahora, digamos, que vienen épocas festivas, vienen vacaciones, ¿verdad? De enero y vienen pues los campamentos de verano y todo, pues es una excelente opción, Rafa, para que de ahí puedan disfrutar, ¿verdad? Y los grandes también, nosotros. Para chicos y para grandes, porque de hecho nosotros le podemos pues animar, ¿verdad? La actividad, hacemos juegos para chicos, para grandes, podemos hacer un rally pues chidísima involucrando el inflable. Y tenemos pues de todo, inclusive se puede ofrecer la cobertura del evento con sesiones de fotos, algunos videos y demás. Y bueno, pues tiene la actividad completa ahí para todas las personas que nos están viendo y ¿no? que les vean la cara a Rafa y a Mari porque está delicioso. Estamos, gracias, Joel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué? ¿Una más, Mari? ¡Chao, Charlene! Chao, nos vemos. Gracias, Charlene. Sí, durante esta época la pólvora, los juegos artificiales y la música hacen que los animalitos también tengan como demasiado estrés. Hoy les quiero presentar a este corgi lindísimo que se llama Archie, tal cual el bisnieto de la reina Isabel. Y estamos con su mamá, que es Mariana Rivas, quien es educadora y quien justamente nos va a explicar. Mariana, ¿cómo hacemos cuando suena la música, la pólvora y queremos que el perro se mantenga tranquilo? Buenos días. Buenos días, muchísimo gusto. Bueno, para aclarar, no es mi hijo, eso es mi cliente. Ah, ok, está bien. Fue uno que hicimos con formación de cachorrito. Entonces, bueno, vamos a ver, primero hay como diferentes tipos de miedo, digamos, o de fobias, entonces todo va a depender en realidad de qué grado están. Tenemos un montón de herramientas para poder ayudarles. Por ejemplo, lo fundamental primero es que el perro pueda tener una zona segura en casa. Claro. ¿Qué es esto? Casi todos los perros ya tienen zonas seguras identificadas y nosotros no sabemos. Por ejemplo, cuando se meten debajo de la cama a dormir, debajo del escritorio, debajo de una mesa, o bien las como artificiales que uno se las hace en casa, que viene siendo como este tipo crate. Ah, ok. ¿Cómo lo preparamos? El crate, las características de una zona segura es, uno, tiene que tener como techito, por eso es que ellos buscan como meterse debajo. En el closet, exacto, porque claro, ellos aquí no perciben que tienen un techo protegiéndolos, entonces tiene que tener uno inmediatamente como cercano a ellos. Después, la textura importa mucho, tiene que ser cómoda. Si es un perro como Archie que le da mucho calor, pues no le podría poner ahí su cobija o su cama tal cual de peluche, porque más bien va a ser como sí, una zona como indeseada. A lo mejor es como ponerles una manta fría. Claro. O bien, si es un perro que le da mucho frío, ahí le puedo poner la camita. ¿Cómo se habitúa? Aquí este es el lugar donde se van a dar las herramientas de descarga. Por ejemplo, lo que son los leak mats. Esto lo ponemos ahí adentro. Exacto. Entonces, por ejemplo, estos son ¿A dónde lo ponemos? Puede ser en cualquier parte diariamente, uno les pone ahí, aquí. Exacto, para que ellos ingresen y chupen de acá, puede ser yogurt, kéfir, yogurt, kéfir, y ellos entren ahí a chupar esto. También se pueden dar, por ejemplo, masticables o treats. Digamos, uno puede hacerlos entrar con Archie, venga mi amor, dice, es que me dio miedo la banda. Uno puede hacerlos ingresar con treats, que tirarles sorpresas sin que ellos estén. Que ellos lo vean como un lugar agradable. Muy agradable. De hecho, que lo condicionen como el mejor lugar en casa. Mariana, usted ahora hablaba de paseos seguros, ¿verdad? ¿Qué es un paseo seguro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo hacemos? El paseo seguro, por ejemplo, tiene que obligatoriamente tener una correa larga. ¿Por qué? Porque cuando estoy con el perro jalando por una herramienta de paseo muy corta y también un arnés adecuado. O sea, si le ponemos un collar y quiero sacar al perro relajarse, pues va a ir al cuello ahogándose. Peor si utilizamos métodos aversivos como estos collares de picos, ahorcadores, todos esos sleevelets. Todo eso más bien es contraproducente. O sea, estoy estresando más al perro y va en contra totalmente del objetivo, que es relajarlo. Entonces, las correas largas, venga, mi amor. Ay, sí, es que yo creo que quedó me gustó con miedo. la zona. Quedó con miedo
Del mariachi. Sí, Venga, del mariachi. ¿Por qué? Porque resulta que los perros tienen un canal auditivo mucho más estructurado y mucho más desarrollado que el nuestro. Por eso es que justamente le tienen tanto miedo a la pirotecnia. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos rangos de frecuencias de hasta 20.000 MHz y ellos van hasta 65.000 aproximadamente. Lo que hace que ellos escuchen de forma más intensa y también el rango de audición es amplio. A ver, nosotros no podemos evitar que el vecino tire pólvora, ¿verdad? Ajá. Tal vez uno en la casa puede ser un poco más consciente, pero entonces, cuando empiezan a sonar esas bombetas, ¿qué hago con el perro? Ok, primero tener ya habituado a la zona segura, eso es importantísimo. ¿Dónde la pongo? Debe ser lejos de ventanas y de puertas, porque ahí es donde más son las zonas de preocupación del perro. Ahí es donde entra un poquito más de ruido, que si hay también relámpagos y cosas por el estilo, por ahí es donde se ve la luz. Entonces, una zona segura que puede ser como este tipo o ya hechas en casa como la mesa y tal, condicionada. Y además hay varias técnicas, por ejemplo, en algunos casos los CBDs funcionan, o sea, lo que son suplementos naturales, CBDs que sean puros, es decir, no agregados a galletas ni nada, sino puros. ¿Y cómo se lo doy al perro? Esto no se le puede dar directo a la boca, sino que se le da o en un treat o en un patecillo, para que lo pueda como chupar. Si lo doy directo a la boca, se contamina. Con permiso. Claro. Agarremos uno de estos y hagamos el ejercicio. Yo pongo esto, ¿verdad? Sí. Y a esto podemos darle uno de esto y le damos unas gotitas. ¿Cómo lo hago para que se impregnen? ¡Ay, santísima electricidad! Vamos a ver, No se preocupe. ¿Con eso es suficiente, entonces? Sí, eso va a depender de la dosis y el peso del perro y el tipo de CBD, pues. Entonces, ¿yo espero a que se adhiera o se lo doy se lo da de una vez, se lo puede dar de una vez. Ok, eso... ¿Cuánto tiempo antes? Porque, por ejemplo, el 24 por lo general es a medianoche. Sí, no, estos, digamos, todo lo que son, por ejemplo, CBD, en realidad requiere mínimo un mes de concentración. O sea, si lo doy hoy 24, no me va a funcionar. Primero, porque no todos los perros son sensibles. Y segundo, porque requiere, o sea, si el perro es sensible, requiere concentración en sangre para que haga efecto. Pero, entonces, idea la pirotecnia como tal, más o menos como 2 horas antes, 1 hora antes, ya le doy una dosis un poquito mayor. Pero si yo arranco hoy... Puede ser que entonces... Sí, puede ser. O sea, ya para el 31... Depende del perro. Hay perros que ya harían concentración ya para el 24-31. Hay otros que sí requieren todo el mes. ¿Cuántas gotitas, digamos, para un perro de 5 kilos? Verás que esto depende del CBD. O sea, varía mucho de marca a marca y además de la concentración que tenga el CBD. También hay perros con hipersensibilidad que se les da una dosis súper bajita y ya tiene efecto como inmediato. Hay otro tipo de suplementos naturales también, como la melatonina y demás, que esto sí debería ser siempre recomendado por veterinario. Si ya la pasa muy mal, perdón, entonces podría ser con fármacos. Dice Jessie que la perra de ella tiene miedo a la lluvia, que no ha empezado a llover y que ya la perrita empieza como loca. ¿Qué se le puede dar? Es exactamente lo mismo. Para los sonidos fuertes, pirotecnias, lluvias, mariachis y demás, es exactamente lo mismo. Que el perro tenga habituado a una zona segura y apenas está empezando, darle la dosis de CBD ya el perro teniendo concentración. Y los masticables de baja dureza, por ejemplo, eso es algo muy fácil, entonces yo sé que lo va a aceptar. Rapidísimo. Pero también cuando ya ellos están habituados a masticar, se les puede dar algo, por ejemplo, tipo las patas de pollo, estos son orejas de cerdo, o bien los huesos de ya como de más alta dureza, digamos, solamente si el perro no ha entrado en lo que se llama modo simpático, es cuando ya el perro está como full adrenalina, cortisol y está en modo escape. ¿Cómo aplicamos el vendaje? Esto es un vendaje que también no le funciona a todos los perros, pero para los que le funciona es efectivo. Esto se pone así. Bueno, buscan la mitad de la venda. Okay. Vienen al pecho del perro, no al cuello. Otra vez, hagamos el ejercicio. Okay. Busco la mitad de la venda. Buscamos la mitad de la venda. Okay. La mitad se la pongo al centro del pecho. Le hago una cruz acá atrás. Lo cruzo atrás. Le cruzo por debajo otra vez. Y lo vuelvo a subir. Y lo vuelvo a subir y aquí es donde le hago un nudito. ¿Y eso qué efecto le va a dar al perro? Esto toca puntos, o sea, hace presión en ciertos puntos del sistema nervioso no que le pueden ayudar. No demasiada. Y asegurarnos que este del frente no quede aquí en el cuello, es en el pecho. Entonces, algunos perros son bien sensibles para esto. A la hora de hacer esos puntos, ¿qué beneficio va a tener el perrito? Puede lograr relajarse mucho más rápido. Es como si estuvieran teniendo confort como por un abrazo. Ahora, no le funciona a todos los perros. Hay perros a los que le agregamos esto y más bien es un estresor. Que si la estaba pasando mal por la pólvora y le agregamos algo que además le estresa, está quitándola. Entonces es importante hacer como pruebas antes. ¿Cómo identifico eso? Porque si es un perro al que le molesta mucho, no se va a lograr relajar. O sea, va a estar inquieto, tratando de quitárselo, jadeando, caminando en círculos, mostrando signos de ansiedad.
Vean, dice doña Zulija en nuestro Facebook que la perrita de ella tiembla cuando hay rayería. ¿Cómo podríamos controlar eso? Porque no sabemos en qué momento vamos a tener rayería, ¿verdad? Si la pasan tan mal como para que tengamos, por ejemplo, signos de salivación, inclusive algunos perros se vomitan o liberan esfínteres, es decir, se defecan, se orinan, entonces en esos casos es mucho mejor tener como un tratamiento ya constante en época lluviosa, por ejemplo, CBD en toda esa época, o algún fármaco si la pasa muy muy mal, como para para mejorar la vida del perro. Ahí está en su zona segura. Está en su zona segura, Archie. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y Archie también. Gracias por invitarnos. Su Navidad va a ser chocolatosa porque eso le suma más alegría y felicidad para que comparta con la familia. Está con nosotros el chef Don Orvieto Morales para hablarnos de diferentes recetas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció? Bien, con toda la pata, listos Excelente. para comer chocolate. Eso es lo que queremos. Primero que nada, esta receta que está aquí, ¿cómo la hizo? ¿Qué lleva? Eso es un queque de chocolate navideño. Y lo que lleva son unas capas rellenas de almendra, de una crema de almendras. Okay. Es súper rico para la época navideña, utilizarse el mismo queque navideño, pero en otra forma diferente al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, la mezcla para el queque navideño, ¿cuál vendría siendo? ¿La amarilla o la café? La café. La café que está Correcto. por acá. ¿A eso le puso chocolate? Sí, está full chocolate. Por eso full chocolate y estas capas en el medio es lo que tiene una crema de almendras. Y arriba. Y arriba también para terminar el queque navideño de chocolate, que es como aquella versión. Eso es un queque navideño también, pero está montado diferente, lo hacemos en un molde redondo. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, hacemos la receta tradicional del queque navideño y ¿cuánto le agregamos de chocolate? Puedes agregar cocoa y cobertura de chocolate. Por ejemplo, nosotros aquí ahorita lo que estoy haciendo es una mezcla de chocolate para una terrina que vamos a ver ahora y de este mismo se desprende un poco para teñir o para darle el sabor de chocolate a la masa que estás preparando del queque navideño. ¿Y cómo la hace? Esto lleva cobertura de chocolate oscuro que la ponemos en un fuego muy bajo acá para derretir. Chocolate oscuro. Chocolate oscuro. Llevamos un poquito de cocoa también en polvo. Usted supiera, señora, señor, lo rico que huele en esa cocina. A chocolate, pero el de verdad. Agregamos mantequilla también para darle no solo brillo a la mezcla, sino que también le da textura y sabor, por supuesto. Claro. Esto es la mezcla original para hacer la terrina de chocolate. Terrina de chocolate. La llevamos a fuego muy bajito para que no se nos vaya a separar. Lleva huevos también, que es los que vamos a incorporar acá. Las yemas. Las yemas nada más, no tiene que llevar claras porque no nos sirve. Porque la clara en este momento no aporta absolutamente nada, lo que queremos es la cremosidad de la yema nada más. Muy bien. ¿Y en qué momento le incorpora el azúcar? Al final. Vamos poco a poco. ¿Ves? Aquí poco de azúcar, lo que lleva es 1/4 de taza de azúcar. Y los vamos todos mezclando hasta lograr una textura que nos va a permitir moldear acá y de ahí sacar una terrina de chocolate oscuro. ¿Qué es una terrina de chocolate? Es algo así como muy similar al mousse de chocolate, pero el mousse sí se ocupa la clara de huevo para darle ese aire como ese que está ahí. Exactamente. Bueno, este sí vendría siendo el mousse de chocolate, que a diferencia de la terrina lleva la clara. Esa es la diferencia concretamente. Básicamente sí, y la forma y la preparación, la técnica es totalmente diferente, porque cuando vos lo probas, si quieres lo pruebas. Ahorita buenísimo. Lo voy a probar. Es muy esponjoso en el centro. Esponjoso en la parte central. ¿Y qué más lleva? O sea, además de esos ingredientes, ¿lleva algún ingrediente diferente? Lleva vainilla, lleva crema, crema dulce, tiene mantequilla, tiene azúcar, tiene cocoa. Y cuando ya la mezcla se prepara, como esta que estamos haciendo acá de la terrina de chocolate, al final lo que tenés es montadas las claras de huevo, ¿verdad? A punto de nieve, y vas de manera envolvente mezclando la mezcla de chocolate con las claras de huevo, y eso lo que le permite es que quede esponjoso. Sí, que quede y tenés que refrigerar. En cambio, con la terrina de chocolate es diferente, porque la terrina lo que va haciendo es más densa, mucho más densa. Por ejemplo, acá ahora, esta que estamos poniendo acá, vamos a hacer magia y vas a ver lo que pasa. La vamos a meter en el congelador
Primero, le decimos abracadabra, patas de cabra. es increíble esta magia que hacen acá. Metes eso y sacas. Y ya salió hasta Dios, cortado. ¡qué rapidez! Esto es una terrina de chocolate. Pues si quiere la pone aquí al frente para que la veamos exactamente. Esa es la terrina. Se come frío, es un chocolate amargo, es un chocolate puro y lo puedes moldear. En este caso lo hicimos en triángulos por el tema navideño, como Sí, simulando como un un arbolito. arbolito. Exactamente. Es muy rico, es un chocolate nacional, es muy importante. Utilizamos chocolate que viene de la zona de Osa, de algunas Ay, cooperativas. sí. Excelente. Acá tenemos una Para ver torta qué es. tiene pistachos, almendras y tiene una crema hecha con el mismo pistacho, que es muy popular también en Navidad comerla. ¿Y cómo la prepara? Eso se hace con levadura, harina, huevos, leche, mantequilla para hacer la base del bizcocho y luego agregas una crema que preparas previamente para tapizar la torta y van mezclados con almendras, con pistachos y pecanas. ¿Cómo se hace la crema? La crema lleva leche, lleva azúcar, lleva un poquito de maicena y lleva vainilla y eso lo llevas a fuego muy lento hasta que va espesando para lograr una crema como una crema pastelera parecida, o una crema bávara, muy similar. ¿Y en qué momento le incorpora los sabores característicos? En el momento en que ya tenés la masa hecha, vas agregando las nueces, los pistachos y las pecanas a la misma masa y cuando lo cortas vas a ver que estás integrado. Antes de moldear, toda la masa, todo mezclado y luego el molde. ¿Qué es lo que le puso en la parte de arriba, esas bolitas? Son confites de chocolate. También es chocolatoso. Es chocolatoso también. Todo chocolatoso. ¿Y estas galletas también son chocolatosas? De chocolate, son chocolate chips, son muy ricas, tienen chispas de chocolate igual. Este panetone, que ahora Buenísimo. estamos hablando, que Ya. es muy tradicional también en la época de navideña, no tanto la nuestra, pero sí En Italia. En Italia, por Antes de pasar ahí, veamos estas galletas que están en la cámara ahorita porque queremos saber cómo las hacen. Mucha gente quiere aprender a hacer esas galletas de ese tamaño. Bueno, es muy fácil porque en realidad la receta lo que indica es lo mismo, básicamente harina, huevo, mantequilla, leche, vainilla y se hacen unas bolitas chiquititas que se ponen sobre papel encerado como uno que tenemos por ahí y con una cuchara vas haciendo unos circulitos o unas pelotitas. Al meterlo al horno se expande completamente con el calor por la mantequilla y por la grasa que tiene y terminan con esa forma. ¿Y el chocolate son en chips? En chips, chocolate? sí, se cortan o muy nips bien. de cacao que usamos en este O los caso, esta nips. tiene nips de cacao y luego se corta en trozos y se le incorpora a la masa y se hace la bolita y se meten al horno. ¿Se Uno imagina qué cree rico que una huele bolita eso? de estas termina en esto es porque se expande y se derrite el chocolate y la grasa que hay y terminan en ese tamaño. Y qué delicia. Ahora sí veamos el panetone. El panetone es riquísimo. El panetone, como te decía, es muy tradicional, principalmente en Europa, pero nosotros lo preparamos para algunos clientes y también lleva chips de chocolate. Ese lleva harina fuerte, lleva levadura, lleva huevo, lleva crema. ¿Qué hace que un panetone sea un panetone concretamente? Porque uno se pregunta si se puede hacer con harina de masa madre. También se puede hacer con masa madre, sí, masa madre o harina fuerte se pueden utilizar. La levadura juega un papel importante porque vos ves el momento en que se levanta más y el molde que se utiliza es diferente. Contrario a los otros bizcochos como el de vainilla o los bizcochos de chocolate, la preparación es diferente y el montaje también es diferente. Muy bien. Son dos cosas totalmente diferentes. La preparación, digamos, ¿cuál sería la diferencia con un bizcocho de vainilla? La levadura principalmente, la masa madre, en los bizcochos de vainilla no necesariamente usas masa madre o harina fuerte, sino que utilizas una harina 00, que es la más común para hacer como ese que Más refinada, ok. Luego hay turrones. Sí, eso queremos ver también, hay de esos chocolate turrones. también. ¿Cómo los hace los de chocolate? Eso lleva miel de abeja, azúcar y luego va al fuego con un poco de mantequilla, se le ponen las almendras y esperas a que se vaya enfriando para moldear. Y en el caso de chocolate sustituís, agregás más bien chocolate a esa misma mezcla de miel de abeja, de azúcar y mantequilla, agregás también el chocolate en la misma forma que lo teníamos preparado ahora para la terrina. Ahora,
¿Cómo hace uno para saber cuánto de chocolate le puede incorporar sin cambiar la textura del turrón? No va a afectar la textura, lo que va a afectar es el sabor. Si agregas mucho chocolate, pues va a ser un turrón bastante fuerte como ese. Ese es un chocolate oscuro que utilizamos, pero no afecta en sí la textura. Si el turrón se puede quebrar, es duro, ¿verdad? Y eso es por los ingredientes que lleva. Muy bien, veamos por acá qué tiene aquí. Galletitas de chocolate. ¿Esas la son misma las masa, galletitas? sí, son unas galletitas típicas. de chocolate. Sí, se pueden utilizar en Navidad. Nosotros las decoramos después con un poquitito de confites rojos, etcétera, o un glaze. Y las de abajo son unas galletitas de mantequilla. Estas galletas de chocolate, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la preparación de la otra galleta que es más grande? Ninguna. ¿Es igualito? Básicamente, estas en particular son gluten free. Esas no ¿Con qué utilizamos harina? Esas llevan harina de almendra. De almendra, entonces la textura cambia un poco. Es un poquito más dura la galleta. Por ejemplo, en una preparación de galletas, de estas que son gluten free, ella no tiende a crecer, se queda pequeña. Sí, bueno, no se le agrega levadura, podría agregársele también. Si le agregara, crecería pero, también. claro, pero en este caso la receta lo que nos indica es una harina de almendra y utilizando el mismo procedimiento que lleva lácteo, mantequilla, azúcar, cocoa. Buenísimo. Muchísimas gracias, Encantado, de verdad. un Gracias gustazo. por acompañarnos Tenés que esta comerte mañana. todo esto de sí, ahora ya acá. casi voy a buscar la cuchara. Gracias. Con gusto. Seguimos, compañeros. Se siente usted agotado, agotada y el año todavía no termina. Y lo que falta, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos fuerza y energía? Está con nosotros la doctora Mariana Gómez para ayudarnos en esta última recta del año. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Doctora, ¿qué efecto tiene ese agotamiento físico y mental que muchas personas manifiestan en estos días? Bueno, el agotamiento físico y mental va más allá de lo físico, porque es la célula la que pierde toda su energía, pierde la electricidad, y entonces cuando la célula se siente tan fatigada, todo nuestro metabolismo también se afecta. Y eso significa que la nutrición de la célula también se afecta. Y eso significa que tu cuerpo cada día va a ir requiriendo menos nutrientes y se puede enfermar más fácilmente. El sistema inmune también se agota. O sea, es como cuando se agota todas las baterías de un lugar y ya usted se siente al máximo. ¿Sabías que no debemos tener fatiga nunca? La fatiga no es normal. Y para nosotros lo es porque pasamos fatigados mucho tiempo. Sí, hay una diferencia entre cansancio y fatiga, que eso es importante aclarar. Yo puedo cansarme cuando hago una actividad, reposo, inmediatamente me siento bien, pero la fatiga me impide levantarme de la cama el día siguiente, me siento cansada, no tengo deseos de hacer muchas cosas, y a mí me dice eso afectación de su mitocondria y su energía mitocondrial, o sea, las mitocondrias, las baterías del cuerpo. Hablando de las técnicas para desintoxicar, ¿qué papel juega, por ejemplo, el té verde, el limón en ayunas, la cúrcuma para poder tener esa energía? Yo lo que les digo a las personas es que hay 5 parámetros de bienestar. Los que trabajamos en salud de bienestar sabemos que hay 5 parámetros de bienestar. Número 1, usted tiene que tener 0 tóxicos en su cuerpo. 2, tiene que buscar si alguna cicatriz, cirugía o alguna cosa en su cuerpo, algún trauma, le está provocando una pérdida de voltaje o de electricidad. Número 3, sus dientes son vitales. En la boca se encuentran muchas enfermedades al resto del cuerpo. Tú puedes tener un dolor de una rodilla por un problema en un diente. Entonces hay que revisar los dientes. La alimentación es vital. Y número 5, las emociones. Usted repase cómo está usted en esas 5 fases del bienestar. Tiene que revisar todas esas cosas, tiene que buscar algo que le ayude a revisar todo esto para tener una medicina integral. Eso que estás diciendo, el té verde, la cúrcuma y el limón, entran dentro de la alimentación porque, ¿sabes qué? Son antioxidantes. Entonces, entre las 3 de la mañana y las 3 de la tarde, mi cuerpo normal y el cuerpo de todos ustedes limpia.
Por eso es tan importante en la mañana hacer cosas que limpian el cuerpo. Estamos hablando de tomar limoncito, tomar cúrcuma, que es un antioxidante que le va a ayudar muchísimo. Puede tomar también sal, simplemente sal, agüita con sal por la mañana, ayuda a limpiar y a desintoxicar todo el cuerpo. Entonces, optar en la mañana por hacer actividades que ayuden a desintoxicar. Por ejemplo, el ejercicio. El mejor ejercicio no es la yoga ahí en la mañana, no, es algo que te haga sudar, algo que te haga correr porque estás desintoxicando. Una meditación que te ayude con los pensamientos, el día va a ser espectacular, hoy va a ser el mejor día de su vida, todo eso va a ayudarle a desintoxicarse. ¿Qué papel juega el contacto con la naturaleza? Muchísimo. Ojalá todos pudiéramos tener contacto con la naturaleza todos los días y ojalá en la mañana. ¿Te imaginas que todos podamos salir y ver la naturaleza, abrazar hasta los árboles, verdad? Sí, o sea, pero lo que pasa es que no lo podemos hacer, Mari, porque estamos metidos en el trabajo, en la rutina, salimos, pero no importa, si usted puede tener ese contacto con la naturaleza durante la tarde, pues hágalo durante la tarde. Yo recién ahorita estaba en Argentina y me causó mucho impacto que las personas salen de sus trabajos y lo que hacen es caminar. Ellos no toman el autobús, no toman el Uber, no toman el taxi. Todo el mundo camina mucho en Argentina. Venía yo conversando ahora en la mañana y nosotros tenemos esta naturaleza tan bella en Costa Rica y no caminamos, no caminamos. Ay, qué pereza, es que no, mejor tomo el taxi, tomo el Uber. No, camine. Tenga contacto con la naturaleza, tenga contacto con el ambiente, con el aire. El aire de Costa Rica es un aire totalmente fresco para el pulmón. Vaya de la vuelta por la sabana si tiene opción. Hay muchas opciones de caminar. ¿Qué efecto tiene hacer el ayuno nocturno de 12 horas? El ayuno nocturno. Los ayunos son mis favoritos. Los ayunos son espectaculares porque el ayuno hace que tú regeneres tu cuerpo. ¿Sabías que las personas estamos preparados para comer máximo 2 veces al día? Tu cuerpo está preparado para comer máximo 2 veces al día. La mayoría de las personas que duran muchos años y sobrepasan los 90, 95 años en buena calidad, comen máximo 2 veces al día. ¿Y esa comida qué contiene? Lo ideal es que en la mañana sea una comida que contenga grano, semilla, proteína, porque la proteína va a hacer que no eleves el azúcar durante el día, y en la tarde lo ideal son sopas, cremitas, ensaladas, verduras y al almuerzo unas carnes. Entonces, el ayuno nocturno es cuando tú dejas de comer a las 5 de la tarde. Muy bien, hasta el desayuno. Hasta el desayuno al día siguiente a las 10 de la mañana. Ok, desayunar para que tarde. tengas más de 18 horas sin comer. Y eso va a hacer que todo el cuerpo tenga esa capacidad de sacar todo lo químico que hayas comido. Como usted, doctora. ¿Cuánto tiene? ¿48 horas? Ahorita tengo 48 horas sin comer. Solo estoy tomando agua con sal. Voy a llegar a las 72 mañana para hacer autofagia. La autofagia es que reparo todas mis células defectuosas. Ay, doctora, y ve, no le da cólera, a mí me da un chichón cuando tengo hambre. Hablemos acerca también de las proteínas, porque ¿cuál es el papel que ellas juegan para controlar el cortisol y cómo deberían de ser? Bueno, las proteínas son fenomenales, porque primero las proteínas son como la base de todo, de todos los metabolismos que se hacen en el cuerpo. Entonces, tienen un efecto muy importante que acabas de decir. Regulan los carbohidratos, bajan la insulina y mejoran que usted no tenga un cortisol alto. Si usted tiene un antojo y tiene ganas de comer, ojalá que sea proteína, pero no dulce, porque el dulce... No azúcar. Sí, no azúcar, pero por lo menos proteína, porque vas a saber que son las bases más importantes para la formación de músculo, de tendones, para el cerebro, para el metabolismo. O sea, en realidad... La proteína va bastante bien en la mayoría de las personas. ¿En qué momento conviene hacer algún masaje en el cuerpo para poder descargar toda la tensión? Porque la gente lo que dice es que está rendida, que está agotada, que ya no da para más. Eso es muy interesante porque no todas las personas, Mari, se ponen tensas en el mismo lugar. Sí, muy importante. Por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros analizamos al paciente más integralmente, no es lo mismo que te duela el hombro derecho que te duela el hombro izquierdo, no es lo mismo que a mí me duele la espalda, no es lo mismo.
Por ejemplo, el hombro derecho se relaciona mucho con el hígado. Un hígado sobrecargado por una ira, por una impotencia, por una afectación hepática, porque ahí tiene una debilidad esa persona, le va a empezar a doler más el brazo derecho. Pero, por ejemplo, si más bien el problema es a nivel de una vejiga, a nivel de la pelvis, le va a empezar a doler la espalda baja. ¿Y si es el brazo izquierdo? El brazo izquierdo se relaciona más con el páncreas, con el vaso, sobre todo las personas que tienen infecciones de glándulas, empiezan con dolor en el brazo izquierdo. Entonces, lo que quiero decir es que no a todas las personas se le carga el cuerpo en el mismo lugar. Depende del órgano afectado, depende de una cosa que se llama las metámeras, que son los nervios que van hacia diferentes lugares, pero lo más importante es que usted identifique cuál es el área. Y una vez que la identifica, masajela. Por ejemplo, si uno siente un mono acá en la espalda, ¿dónde se hace el masaje? Entonces, se hace en la base del cráneo. Okay. Entonces, en esa base del cráneo empezamos a hacer masaje. Ajá, ahí donde estás haciendo, aquí, exactamente en ese lugar. Y lo otro es que puedas irte a las zonas que duelen. O sea, si usted masajea, usted drena todas las toxinas que están ahí. Una área es esta, el área de la parte occipital, y la otra es el centro de la cabeza. Esta parte. Es un punto muy sencillo que tú debes presionar, pero presionar con ganas, ¿no? Presionar. Duele un toque. Duele un toque cuando la persona está un poco estresada o deshidratada. Luego otro punto que puedes hacer, que siempre se va a recargar por la postura, estamos con el celular, estamos pensando que tenemos cosas, va a ser el área del cuello, ¿verdad? El área cervical, y perdón, la vamos a usar sí, adelante. ¿Verdad? La vamos a usar de esta área, entre las escápulas. Es muy interesante porque esta área solo duele cuando mi intestino está mal. Aquí es solo cuando el intestino está mal. Sí. Qué interesante, o sea, ya más de uno está diciendo, entonces siempre estoy mal. Siempre estoy mal, me va a doler esta área. De hecho, cuando tú vas a hacer un masaje en un spa o algo así, te hacen un masaje en esta zona, te empiezas a sentir mejor y ya también del estómago estás mejor. Es cierto. La otra parte que podemos hacer es masajear el área de donde termina la colita. Aquí en esta área. Esa área es sumamente importante porque esa área lleva nervios que van hasta la punta de los pies. Entonces, si tú haces un masaje en esa área, te vas a mejorar la zona pélvica y te van a mejorar los pies. Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Aceites esenciales, pañitos de agua de sal en esa zona, o simplemente un aceite que tú tengas y hacer masaje en esa zona. Perfecto. Usted llega a la casa y le dice al esposo, sí, oye, chineme, tome la doctora aceite. dijo que tenía que hacer esos masajes. La doctora dijo, muchísimas gracias, doctora. Voy a mandarle un mensaje que la doctora dijo. Que la doctora dijo. Diciembre impulsa este sentimiento de emprender. Hay más ánimo, más plata en la calle. Posiblemente, pues el negocito que usted quiera le resulte este mes. Pero tiene que tener una continuidad. Por eso es riesgoso si no se tiene una estrategia de cómo utilizar bien la plata y de cómo funcionará este negocio. Para que nos explique un poquito más, está Mari, que es coach. Hoy nos va a orientar. Bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. ¿Y por qué es que diciembre entonces activa esta espinita de bueno, vamos a hacer este emprendimiento y sentir este momento de poder intentarlo? Claro, bueno, en diciembre todo se siente más intenso. Todas las emociones se sienten a flor de piel, ¿verdad? Todo se siente como muy profundo. Entonces, ¿qué pasa también? Hay como ese movimiento que está en la calle, nos invita a decir, ¿será mi momento? ¿Será la oportunidad? Ver el dinero circulando, ¿verdad? La gente tiene más liquidez, ver tantas ventas, compras. Entonces, hay que de verdad preguntarse, ¿tengo la posibilidad? ¿Tengo los recursos? ¿Cuáles son mis talentos? Ya hice un plan de acción, porque al final quiero que este negocio sea de temporada o quiero que sea un negocio real a largo plazo. Entonces, con esto, ¿cómo saber diferenciar si es una idea motivada por el mes de diciembre o es algo que verdaderamente nos va a funcionar? Claro, bueno, hay que entender que no todo lo que nos emociona funciona. Siempre tenemos que tener un plan. Entonces, es importante determinar, como lo que te dije,
este negocio. Por ejemplo, la señora que hace queques navideños, pero hace queques navideños para compartir en casa, con su familia y amistades. Tiene ese espíritu emprendedor, tiene esa mentalidad de negocio, de decir, este año voy a vender mis queques navideños. ¿Qué pasa en enero? ¿Lo puede sostener? Ya no hay queques navideños. No. Hay que buscar otros recursos. Exactamente, tendría que buscar otras posibilidades, porque si dentro de sus talentos y habilidades está la pastelería, repostería, puede diversificar sus productos. ¿Qué señales entonces ayudan a diferenciar si existe un mercado real para lo que queremos ofrecer, saliéndose del mes de diciembre? Claro, porque es importante eso, entender que diciembre es un mes y es una temporada. Diciembre no es un mercado real como tal, un mercado real como tal se construye con el tiempo. Entonces definir, mi negocio solo va a durar esos 31 días o tengo la posibilidad y estructura para sostenerlo. Ahora sí, ¿cómo arrancar un emprendimiento? Ojo, esto sin poner en riesgo la estabilidad financiera, ni familiar, ni mental. Es importantísimo. Ahora que dices la parte mental es importante, porque los emprendimientos somos personas que decidimos poner un negocio, poner una empresa. Entonces, emocionalmente sí debemos estar regulados y estables, porque siempre va a haber presión, frustración, ansiedad, más cuando se está iniciando un negocio, ¿verdad? No es que lo ponemos las publicaciones por redes sociales y de una vez nos llega aquel montón de clientes, ¿verdad? Entonces sí es importante establecer, tengo yo ese espíritu emprendedor de valentía, de resiliencia, creo en mí, creo en lo que ofrezco, creo en lo que vendo. Es importante que nos hagamos esas preguntas si queremos lanzarnos al negocio, ¿verdad? Mari, ¿y de qué forma se puede organizar el tiempo? Hablemos de emprendimiento versus trabajo, un trabajito que uno tenga pues estable y la familia. Claro, bueno, es importante que se sepa, ningún negocio prospera con el tiempo que te sobra. Si querés que tu negocio... Hay que dar la milla extra. Hasta más. Si querés que tu negocio de verdad tenga un verdadero crecimiento, tenés que invertirle tiempo y energía. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Ajustar tiempos. Bueno, si tenemos el trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despertarme más temprano, voy a acostarme más tarde. En el tiempo del almuerzo, voy a estar trabajando en mi negocio. Con mi familia vamos a sacrificar alguna actividad, algún compromiso para poder invertir en mi negocio. Más cuando estamos iniciando. Requiere toda nuestra atención y compromiso. Ahora, si ya decidimos entonces abrir el emprendimiento en diciembre, ¿qué tácticas nos garantizan que vamos a vender bastante? Bueno, yo siempre digo, o también como usuaria, ¿verdad? El cliente no se acuerda muchas veces ni de lo que te compró, del producto o del servicio, se acuerda de lo que le hiciste sentir. Entonces, es importante vender emociones, no solamente productos, vender soluciones, vender sueños. Es importante, entonces eso va a crear una fidelidad del cliente, vender experiencias. Y ahora sí, ¿cómo manejar entonces la frustración cuando las cosas no salen, la presión de la temporada, en algunas veces el desorden? Claro. Ya a nivel mental, ¿cómo lo podemos manejar? Sí, mira, es que esa pregunta me resuena muchísimo porque es como mi realidad con mis clientes, de que Mari, yo a veces siento que ya no lo puedo sostener, ¿y cómo hago? Y todo. Bueno, entonces... me pongo a llorar un ratito, pero luego sigo. Bueno, lloremos, exacto, lloremos, pero después vendemos, porque no se nos puede olvidar el propósito de para qué creamos ese negocio. Todo negocio nace con un propósito que está alineado con lo que nosotros deseamos en la vida, ¿verdad? Y queremos entregar a los demás. Entonces, cuando hay frustración o angustia, bueno, se acompaña en ese proceso, se ve de qué manera o qué herramientas podemos utilizar para salir de ahí. Porque como te digo, en el emprendimiento siempre hay momentos de estrés, de angustia. Y ahora, ¿qué tácticas nos garantizan entonces que un comprador navideño impulsivo, que tiene todo el aguinaldo en las manos, regrese al emprendimiento? La experiencia que le vendiste. Siempre yo, bueno, como dueña de un emprendimiento, siempre es de la manera en cómo hacer sentir a esa persona, que esa persona de verdad sienta esa conexión con vos, con tu producto, con tu servicio, quizás un descuento a futuro, que sea el primero en conocer tus promociones, es estar atento a ese cliente que siempre te apoyó desde el primer momento. ¿Qué decisiones entonces deberían de quedar listas
antes de diciembre para darle continuidad al negocio? Bueno, lo primero es si ese emprendimiento que hiciste en diciembre fue rentable o no. ¿Cómo te fue con el inventario? ¿Cuál fue la percepción del mercado? Es importante saber si mentalmente lo pudiste sostener, porque a veces queremos, voy a vender todo esto y ¿sabes cómo hacerlo? Tenés las herramientas para hacerlo, para luchar contra ese cliente que te dice, no, pero ¿y y el precio? ¿Y cuánto vale lo otro? Y todo. También. Entonces sí es importante ver que tu emprendimiento te acerque a la paz, no que te aleje de ella, ¿verdad? ¿Cómo saber entonces si este buen resultado inicial, si abrimos el emprendimiento en diciembre, nos va a dar un resultado positivo a futuro en los meses venideros? Eso es importantísimo, es ver si lo puedo sostener. Ok, si la locura de diciembre, de que, bueno, me puse una venta de ropa y en diciembre, como mencionabas, las ventas... ¡Boom! Exacto, entonces es ver qué estrategias... la misma estrategia que yo tuve de venta, porque ropa, ¿cuánta gente vende ropa? Muchísima. ¿Cómo voy a vender mi ropa? ¿Cómo voy a vender mi marca? Ahí está la diferencia. ¿Cómo voy a diferenciarme de la competencia? ¿Cómo voy a sobresalir? ¿Qué producto o qué servicio así totalmente innovador puedo ofrecer a mi mercado? Mari, tres cosas esenciales para formar un emprendimiento. Para formar un emprendimiento, Dios mío, yo siento que lo que no puede faltar, además de platita, ¿verdad? Es la decisión, eso es algo que creemos, que el recurso primero es el dinero, pero muchas veces se tiene el dinero, pero no se tiene el deseo o la decisión de hacerlo. Entonces, de verdad, empezar con un deseo, saber para qué sos buena y aprovechar eso. Perfecto, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por todos los consejos. Con todo gusto. Solo quería aprovechar para aquellas mujeres que están decididas a emprender con claridad, yo las puedo acompañar. Si me escriben de hoy hasta el 31 de diciembre, puedo mantener un beneficio hasta febrero, para que empecemos ese año con ese emprendimiento, con estructura, enfoque y con mucho propósito. Muchísimas gracias. Con propósito en la vida y propósito para hacer negocio. Muchas gracias, continuamos con más. ¡Qué delicia una lasaña! Un plato fácil de hacer que además nos ayuda a compartir con todas las personas que estos días nos visitan, o de repente llegar con esa lasaña a la casa de los amigos o la familia que nos invitó. Está con nosotros Anthony y Elvin para preparar estas delicias. Arranquemos por esta que tenemos aquí, Anthony. ¿Qué lleva esta lasaña? Buenos días. Buenos días, Rafita. Esta lasaña está innovada para compartir con toda la familia, por aquellas personas que no puedan comer harinas, porque la pasta es a base de harina, ¿verdad? Entonces innovamos a hacer una pizza, una lasaña keto también. Particularmente, esta es keto. Esta es keto, esta es para las personas que, como te digo, no puedan comer harinas, entonces puedan disfrutar también de lasaña. Se sustituyó la pasta por queso, pero uno dice, pero cuando eso vaya al horno se va a derretir. ¿Qué tipo de queso se utiliza? Usamos el mismo queso que usamos para hacer la pizza keto. Lo que hacemos es que lo sellamos y lo cortamos en láminas. Déjelo ahí, aquí, tal cual, aquí, para que lo puedan ver. Cuando usted dice sellamos, ¿a qué hace referencia? A que lo metemos al horno. Que lo metemos al horno para que él dore un poquito y se amarre él, entonces queda ya sellado. Pero digamos, al sellarse no se va a derretir, entonces cuando lo metamos al... Ya él queda, por el tipo de queso, ya él queda ya en esta misma consistencia. Súper, ¿y qué relleno se utilizó para esa lasaña? Esta la hicimos con salsa blanca, con pollo, hongos, le pusimos tocineta. Claro, o sea, lleva de todo un poco. Lleva todo un poquito. Pasemos a esta que está a la par. ¿Esta de qué es? Esta es de carne. Esta viene con carne molida y salsa roja. La diferencia, por ejemplo, en esas que sí se utiliza pasta o igual es keto. No, esas las hicimos en lasaña normal, en pasta. Ok, súper. Y vean que queda exactamente igual. Ahora, en cuanto al sabor, Anthony, ¿cambia un poco? Claro que sí, mejora un poquito porque al ser puro queso ya... le da como igual que la pizza, le da un mejor sabor aún. O sea, ¿es más rica en queso? Ajá, y tiene más proteína, ¿verdad? Claro, por supuesto. Mucha más proteína. Esa salsa, por ejemplo, que al ser de carne sí es, digamos, pomodoro, roja. Ajá, esa viene en salsita roja. Perfecto. ¿Y la que está a la par, qué lleva? Esta es igual en salsa blanca, pero la tenemos igual en pasta. Okay. Estas son tradicionales, por decirlo acá. ¿Qué tipo de pasta utiliza usted para esas lasañas? No, la usamos precocinada. Esa ya la compramos ya hecha y ya la ponemos a hervir con agua y de ahí pues la
la montamos. Claro, estas pizzas que tenemos aquí que se ven riquísimas, Anthony, ¿esas son de queso o son de pasta? Esas no, esas son de queso. Esas son unas pizzas a base de puro queso, sin nada de harinas. Que se ve delicioso. Entonces, esto que está aquí es como ese queso prensado que usted nos enseñó ahora. Exactamente el mismo, correctamente. Entonces, como te digo, en vez de utilizar pan, nosotros utilizamos queso y formamos la keto pizza, que es una pizza muy perseguida y el producto estrella de nuestro negocio. Ve, y de Navidad es maravilloso porque hay mucha gente que quiere compartir, pero que tal vez ciertos alimentos no se puede. Okay. ¿Cuál es la mezcla de quesos que tiene esa pizza? Esa usamos 3 tipos de queso, un queso semiduro, un queso maduro y un queso de la casa. Los unimos los 3 y formamos la base de queso, de puro queso. Claro, pero, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿cómo se logra prensar? Porque es que eso se cocina en el horno. Y cuando uno dice, yo meto el queso al horno, se va así, se va a derretir. Ok, no, por ser, digámosle, si fueran solo queso mozzarella, se nos derrite y se expande, digamos. Se expande en vez de sellar, pero como te digo, al llevar 3 tipos de queso, él lo que hace es que más bien sella. Claro. Entonces, arranquemos con la que vamos a hacer para que aprendamos. ¿Qué es lo que va a hacer usted primero? Le va a echar, bueno, que nos vaya contando Anthony, porfa, ¿qué le vamos a Primero poner? le mojamos un poquito abajo para que no quede seca y no se nos pegue al molde. Ya después le tiramos lo que es la capa de la base de queso. Claro, no se engrasa. No se engrasa. Esto lo usamos solo con salsita. Ya después de ponerle la base de queso, le volvemos a cargar con un poquito más de salsita con pollo y le ponemos quesito también mozzarella adentro. Qué delicia. Para que ese sí gratine. Ese sí gratine y ese sí se expande y tiene el chicle, ¿verdad? Que se nos hace que quede elastiquito un poco. ¿Qué lleva ese pollo? Ese pollo nosotros primero lo cocinamos, lo hervimos en agua, ¿verdad? Con varios ingredientes. Después de eso lo sacamos, lo freímos con tocineta, mantequilla de ajo y la salsa la hacemos por aparte. Ya después las mezclamos los dos y para que dé una mejor consistencia. Pero sí tratamos de ponerle el ingrediente principal, que es amor, ¿verdad? Para que quede más rico todavía. Siempre lo primero es como el caldito. Sí, el caldito es como para que no se nos pegue y que ¿cómo se llama? Bien mojadita también. Claro. ¿Cuánto pollo se le pone para que quede, o sea, que quede con buen relleno, verdad? Ajá. De pollo podemos ponerle al gusto, o sea, a como vos veas o la persona vea que a mí me gusta en realidad que quede bien cargadita para que sepa, o sea, que tenga un buen sabor. Ese sabor, no, así está ahí. Ya ahí nos vamos. Solo queso, ajá. Aquí ya lo que hacemos es que al final le ponemos, si quiere le ponemos más queso, para que él sienta el queso cuando derrite termina de sentar. Claro. Eso sí, eso es. Pues entre más quesito se le ponga, de ahí también más rico vas a ver, ¿verdad? Por supuesto. Entonces ya uno, digamos, ya tiene todo esto montado. ¿De qué manera hacer para que nos rinda para toda la familia? O sea, que realmente nos alcance para todos los miembros. Ok, de ahí no, ahí es primero tomar en cuenta cuántas personas son o qué numerosa es la familia y ahí usar un molde diferente, porque ya tenemos muchas, aquí ya lo que hacemos, ya aquí la llevamos al horno durante unos 20 minutos más o menos. Ahí, o igual también va mucho visualmente a que ella se le vaya haciendo el doradito, que vaya dando las pequitas. ¿Podemos partir una para ver cómo se ve? Esa. La que usted quiera. Pásame el cuchillito. Para que podamos ver, porque eso es queso más queso. Eso es puro queso. Entonces aquí la agarramos. De una vez. Sí, eso siempre hay que darle un tiempo. Para que se enfríe. Para que enfríe un poco, porque si la intentamos partir caliente, no nos va... sí, se nos va a complicar un poquito. Claro. Entonces, primero que nada, siempre, como te digo, dejarla que enfríe, dejarla reposar por un tiempo ahí, unos 10 minutos pueden ser, y ya de ahí, ya ahora sí la podemos sacar. Claro. Ay, qué delicia. Aquí viene para el plato. Pongámosla ahí en el plato, voy a hacerla aquí al frentecito para que tengan el chance de ver la delicia y usted la puede hacer tan alta o con tanto queso como quiera, las ¿verdad? capas que quiera, ahí es cuestión de la persona, ¿verdad? Como te digo, en qué
en qué dimensiones, si la quiere más grande, si la quiere más pequeña, depende. Si es una familia pequeña, pues buscamos moldes pequeños, ¿verdad? No, y se ve riquísimo. No, y te digo, sabe riquísima también. Muchas gracias, Anthony, y a Elvin también por esta delicia de preparación de lasaña keto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hablemos acerca del recurso de amparo. Es una gran herramienta que usted la puede utilizar para poder defender sus derechos fundamentales, esos que están en la Constitución política. Cualquier persona puede presentar un recurso de amparo, no necesita de un abogado para defenderse en caso de que estén incumpliendo sus derechos en alguna institución del Estado. Además, la Sala Constitucional suele responder bastante rápido y de hecho es de los procesos más rápidos y eficaces que tiene el sistema judicial. La pregunta del millón es, se puede presentar sin abogado, pero ¿cómo se presenta un recurso de amparo? Bueno, para poder despejarnos todas esas dudas, está esta mañana con nosotros el abogado Juan Pablo Jiménez. Bienvenido. Muchas gracias, Mari, por el espacio. Bien, ¿usted cómo está? Bien, muchas gracias por estar acá. ¿En qué momento, licenciado, uno dice, bueno, están vulnerando mis derechos, esto ya se está pasando de castaño oscuro, voy a presentar un recurso de amparo? Sí, esa pregunta es muy importante porque cuando usted encuentra un derecho que le están vulnerando, pero que la Constitución política le garantiza, ahí es donde usted dice, bueno, esta es la antesala para poder presentar un recurso de amparo. Entonces, además de eso, llámese, por ejemplo, una medicina o un examen en un centro de salud. Si usted ya agotó todas las vías administrativas y el centro de salud no le resolvió, entonces esa es la pregunta que usted se debe hacer. Me están vulnerando un derecho que está en la Constitución política, y a partir de ahí es que usted busca asesoría o presenta el recurso de amparo. ¿Cuál sería el derecho en el caso de la salud que usted nos está comentando? ¿Cuál sería el derecho o cuáles derechos podrían ampararse? Bueno, uno de los derechos más importantes que establece nuestra Constitución política es el derecho a la salud, y eso lo podemos concatenar con el artículo 21 de la Constitución política, que nos dice que la vida humana es inviolable, ¿verdad? Entonces... ahí llevamos. Ahí llevamos dos, ¿verdad? Entonces, en el caso de salud, un caso que nos pasó un día en la oficina. Llega el cliente y resulta que necesitaba hacerse un TAC en el mes de noviembre, pero se realizó el TAC anterior en el mes de marzo. ¿Qué pasa? Que no le habían contestado y necesitaba ese TAC. En ese momento, entonces, como ya agotó toda la vía administrativa y en el centro de salud no le dieron el resultado, ahí en ese momento se puede presentar el recurso de amparo. Muy bien. Ok, bueno, hablando acerca de ese procedimiento, aquí tenemos esta pizarra y queremos que usted nos diga cómo se hace, o sea, ¿qué sería lo primero? Empezamos y nos sentamos con papel y lápiz, vamos a hacer el recurso de amparo solos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos estos insumos por acá. Y yo siempre le digo a los clientes, es bueno que tengan en su casa siempre una constitución política, porque ahí entonces pueden saber cuál es la serie de derechos que se encuentran en la constitución política. No vaya a ser como un cliente que una vez nos buscó porque no le gustó cómo le recortaron su cabello y entonces quería presentar un recurso de amparo. Bueno, ahí no cabe, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el título. Okay. Ahí me disculpan la letra. No se preocupe, el recurso de amparo, muy bien. Vamos a iniciar con un título inicial. ¿A quién lo vamos a dirigir? A la Corte Suprema de Justicia. En el recurso de amparo, lo primero que se tiene que hacer es una identificación de partes, ¿verdad? Entonces, el que va a presentar el recurso se va a llamar recurrente. Por ejemplo, Mari. Voy a ponerlo con Y. Y el recurrido es en contra de quién voy a presentar ese recurso de amparo. Pongamos algo común, la caja. La Caja Costarricense del Seguro Social. Y toda la gente que trabaja en la caja, ay no, otra vez. Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo poniendo en la palestra el caso ahorita de la salud, ¿verdad? Sí. Entonces, después de eso, yo siempre les recomiendo a los clientes como una buena técnica, me gusta siempre
decirle a los clientes lo siguiente, un encabezado. ¿Qué tiene ese encabezado? El encabezado es sumamente importante porque con esto usted ubica a los magistrados. El magistrado no supone. Entonces, entre más claro usted le explique al magistrado, más fácil se va a ubicar. Presento este recurso de amparo en virtud de que se me ha vulnerado mi derecho a la salud porque el día tal, algo breve, algo sencillo. 4 líneas. Un resumen. Un resumen muy cortito, 3 líneas, 4 líneas. Muy bien. Y después viene la parte que es el grueso. Los hechos. Los hechos. ¿Cómo tienen que ser estos hechos? Tienen que ser circunstanciados, tienen que ser precisos, tienen que ser breves. Y aquí como un tip les voy a dar que hagan una línea del tiempo. Una historia, entonces fechado todo. Tiene que ser una historia, pero una historia breve, ¿verdad? Entonces en esa línea de tiempo, en esa cronología, vamos a decir lo que yo le llamo la regla del 4. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Eso es como hacer la entrevista. Sí. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Verdad? ¿Qué derecho le están afectando? ¿Cómo se lo están afectando? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Y quién se lo hizo? Entonces aquí es muy necesario que la persona tenga datos como fechas, oficios, circulares, correo electrónico, nombres de las personas que los atendieron, y entonces vamos a hacer una relación de hechos, ¿verdad? Primero, vamos a poner primero, segundo, tercero, y así consecutivamente. Ok, ¿qué podría ser, por ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de un hecho El caso de la salud? Un ejemplo, por ejemplo, es en el hecho primero, el día 23 de marzo del 2025 me presenté a realizar un TAC en el centro de salud tal. Y otro tip, después de que ponen ese hecho, le van a agregar un paréntesis y le van a poner el número de prueba, que ahorita vamos a pasar a las pruebas. Muy bien. Para que entonces el magistrado sepa cuál es la prueba que se está presentando, porque muchas veces el cliente manda toda la prueba desordenada y el magistrado no sabe. Se enreda todo y no nos sabe sirve que se enrede. Ok, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos colocado los hechos, ¿cómo probamos? Por ejemplo, si fuimos ese día al centro de salud a pedir esa cita y no nos la dieron, ¿cómo pruebo eso? Ajá. Después de eso, es muy importante porque después de los hechos sigue la prueba. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo tiene que ser la prueba? Ya lo dijimos aquí. Por ejemplo, habíamos dicho que el hecho número 1 había sido que el día 25 de marzo nos habíamos presentado a un centro de salud a realizarnos un TAC. Entonces, ¿cuál tiene que ser la prueba? Que ese día teníamos un documento, es decir, una cita donde nos presentamos y ya podemos comprobar ese hecho primero. Papelitos hablan. Vea este caso, licenciado, porque nos está escribiendo Esteban en el Facebook y nos cuenta que él fue rechazado para hacer un curso gratuito en el INA por una discapacidad. Presentaron un recurso de amparo, pero el proceso sigue en trámite. Lo raro es que esto fue en el 2019 y los recursos de amparo son muy rápidos. ¿Qué será lo que pasó? Sí, bueno, en estos casos lo que tiene que revisar es cómo es la forma en que lo redactaron. Ahorita vamos a ver, en la última parte de la estructura habla de las notificaciones. No sé si don Esteban ya tuvo la oportunidad de revisar qué fue lo que pasó con el expediente, porque si no pusieron medio de notificaciones no tienen cómo enterarse si fue rechazado, si fue declarado con lugar, pero para nada que un recurso de amparo va a durar desde el 2019 hasta la fecha. ¿Cuánto dura normalmente? El recurso de amparo, en casos de extrema urgencia, se podrían resolver en un plazo de 24 horas, 8 días hábiles cuando es muy urgente. ¿Y pero normalmente? Hay casos que se pueden extender 1 mes, 2 meses, 3 meses o varios meses. Pero para el proceso judicial es algo rápido eso. Ahora, hablando de Argerí, que nos está escribiendo que desde el 2021 a ella
le dijeron que tienen que hacerle una neurocirugía. Desde entonces está esperando. Puso un recurso de amparo para que le hicieran una resonancia y la cita se la volvieron a cambiar. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Porque ella necesita hacerse esta neurocirugía y veamos que desde el 2021 ya vamos a llegar al 2026 y no se la han hecho. Sí, vea, el recurso de amparo es un tipo de documento que no requiere formalidades, ¿verdad? Al inicio lo decíamos que no se necesita un abogado, pero estos son los casos donde esta persona, Argeri, ya necesita buscar una asesoría profesional para que entonces le diga cuál es la forma correcta de interponer ese recurso de amparo para que pueda tener esa cita. Bueno, hablando aquí también doña Sofía dice que excelente tema y le manda un saludo, dice que es un excelente abogado también. Muchas gracias. Hablando acerca de las pruebas, ¿cuáles son las pruebas que se pueden recaudar? Porque por ejemplo acá teníamos el ejemplo de la cita para el TAC, pero podríamos sacar fotografías, se puede sacar videos, ¿es legal? Sí, sí es legal, siempre que tenga relación precisa y objetiva con lo que yo estoy diciendo en los hechos, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, el recurrente quiere interponer un recurso de amparo porque le niegan una disponibilidad de agua, pero presenta recibos de electricidad. Esa prueba no es procedente, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es la prueba reina? Que yo siempre le digo a los clientes, si le están negando algo, presente ese documento donde se lo están negando. En este mismo caso de la disponibilidad de agua. Si es una asada, si es el AIA, si se lo está negando, esa es la prueba fundamental. La negatoria. Exactamente. ¿Qué pasa cuando a uno le dicen de boca no, pero no le quieren dar un documento, no le quieren decir el nombre para que uno no presente un procedimiento? ¿Se vale grabar? Bueno, sí se vale grabar con el consentimiento de la persona, pero además de eso los funcionarios públicos tienen toda la responsabilidad de proporcionar su nombre y sus datos. En todo caso también existe un método mucho más poderoso que es el correo electrónico. Claro. El correo electrónico es el único medio con hora y fecha cierta. Entonces, si usted tiene el respaldo de un correo electrónico, ya puede presentarlo como una prueba. Al igual, si usted tiene una conversación por WhatsApp, puede presentar capturas de pantalla, mensajes de texto con esa persona diciéndole ese tipo de cosas. Licenciado, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente al tratar de hacer un recurso de amparo por sí solo? Bueno, hay errores como, por ejemplo, la poca objetividad. Y entonces, cuando hablamos de poca objetividad, hay que hablar de la emotividad, que muchas veces, en vez de contar esta historia que usted decía, que son unos hechos, se ponen a contar una historia, pero de sentimiento, muy emotiva, de sentimientos. Entonces, a la Sala Constitucional lo que le interesa es revisar qué fue lo que le está pasando. Otros errores que cometen es eso, la identificación de partes, porque tal vez va para el AIA y todo lo que presentan es de Recope o de otra institución del Estado. Marcela nos está escribiendo también, dice qué pasa cuando un recurso es suspendido por estar relacionado con una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuánto hay que esperar para esa resolución? Sí, bueno, aquí lo importante es lo que yo le decía hace unos minutitos, que entonces ahí lo que hay que ver es cómo lo presentó, porque hablando de errores comunes, entonces quiere decir que esta persona quizás no se ajustó bien al tema de derecho y presentó un recurso de amparo que ya de por sí iba a rechazarse de plano. Entonces, lo que hacen es que lo suspenden mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad. Mientras la acción esté en curso, no lo va a poder presentar nuevamente. Que la acción de inconstitucionalidad es que una norma no va de acorde con la Constitución política o es lo que se quiere solicitar. Veamos el caso de Seidy, porque dice que ella tiene piedras en la vesícula, le dan muchos dolores. La doctora de Levice ya pasó el informe, pero dice que ella está a la espera, no le dicen nada, no le dan cita, le duele mucho. Puede presentar un recurso de amparo para que le ayuden, no aguanta el dolor. Sí, bueno, ahí lo que tiene que ella acreditar es el problema, cuál es el perjuicio que le está causando el centro de salud y entonces presentar un recurso de amparo solicitando con urgencia
que se le solicite esa cita o ese examen para que se le resuelva el tema de las piedras. Dice Odili que si se puede poner un recurso de amparo contra el MEP, ya que no aprobaron ninguna de las apelaciones que se hicieron. Algunas preguntas que sí son apelables. Y de las 22 de matemáticas no tiene una opción elegible. Entonces la pregunta es relacionada con las pruebas estandarizadas y el derecho a la educación. Bueno, el derecho a la educación se establece en la Constitución política, pero tampoco hay que confundir, ¿verdad?, que es un error muy frecuente cuando las personas tienen una situación en particular y buscan a la Sala Constitucional como una panacea de sus problemas, ¿verdad? En este caso lo que tiene que hacer esta persona es, si ya apeló, entonces agotar toda la vía administrativa correspondiente, irse a la dirección regional y hacer todo el procedimiento. Todo el procedimiento administrativo y agotarlo antes del recurso de amparo. Ok. Dice María que una institución le hace muchas llamadas, intentos de amenaza. Dice que nunca ha sacado nada ahí. Bueno, me imagino que se refiere a que la están llamando como por algún crédito. Entonces, ¿qué puede hacer? Esto me suena a una empresa privada. Sí, eso es muy común. Ahí puede hacer dos cosas. La primera es que se presente a un juzgado contravencional y puede denunciar el acoso telefónico y las llamadas mortificantes. Ahora bien, la Sala Constitucional permite que se presenten recursos de amparo siempre y cuando sea a un tercero que lo estén llamando. Por ejemplo, que el crédito sea mío y la estén llamando usted para hacerle ese tipo de llamadas. Okay. Dice Alde que una empresa de joyas desde mayo no le ha entregado las cajas. ¿Puede interponer un recurso de amparo tomando en cuenta que es una empresa privada? No, en este caso no puede presentar un recurso de amparo porque no son derechos constitucionales el hecho de que no le hayan entregado una caja con unas joyas que compró, ¿verdad? Dice Lulú que qué precio tiene un recurso de amparo o si depende del caso. Bueno, eso es una pregunta compleja de responder porque si lo vemos desde el punto de vista de la tabla de honorarios que establece el Colegio de Abogados, ¿verdad?, siempre van a empezar a partir de los 170,000 colones si se lo hace un abogado, y si no, es gratuito completamente, porque lo habíamos dicho solo. Que si conoce esta estructura, que de hecho aquí le hace falta todavía la petitoria, y si tiene el fundamento jurídico lo pueden poner, y el medio de notificaciones, si conocen todo esto lo pueden hacer de forma gratuita, pero si lo hacen con un abogado tienen que saber que entonces ese es el mínimo que establece la tabla de aranceles del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, licenciado. Un placer. Muy amable, gracias por responder nuestras preguntas y aquí nos quedamos contestando a quienes faltaron. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, Rafa. Gracias, Mari. ¿Cómo recuperar el control emocional en estos días donde todo se nos complica? El estrés, las presas, las actividades con la familia, los trabajos adicionales, como que nos sacan un poco de nuestro centro. ¿Cómo hacemos para volver a acomodarnos y que todo salga de la mejor manera? Está con nosotros el psicólogo Carlos González, que nos va a dar ciertas herramientas. Muy buenos días, Carlos. ¿Por qué hay días en los que todo se nos complica un montón más, como que nos pesa emocionalmente? ¿Qué tanto el entorno, las presas, la emotividad de estar comprando afuera nos genera esa sensación en nuestro pecho, en nuestro corazón? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es importante entender que la salud mental de las personas depende de muchos factores, y estás hablando del entorno. En diciembre, al haber muchos compromisos, algunos sociales, algunos laborales, algunos financieros, empieza a ocurrir la famosa presión mental de las tareas. Ahí, es que tengo que terminar tal cosa y tal cosa. ¿Y por qué influye tanto? ¿Cómo influye tanto? En el momento en que le empezamos a dar poder a las situaciones. Porque es muy importante entender que nosotros controlamos cómo reaccionamos a las cosas, no controlamos los factores externos. Entonces, ¿qué es importante entender? Que van a haber presas, probablemente sí, y van a haber más. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay variables que podemos tomar en cuenta, desde escuchar radio, alguna canción, algún podcast o algo. Por ejemplo, para aliviar el tema del radio. Que hay muchos gastos porque viene la cuesta de enero muy pronto. ¿Qué gastos? Tal vez, ¿qué puedo hacer yo para que la cuesta sea más liviana? Porque al final se trata de controlar lo que podemos hacer nosotros.
los factores externos no, porque por ejemplo, si hay un choque afuera, eso no depende de nosotros. Pero lo que podemos trabajar es cómo lo manejamos nosotros. La presión externa depende de factores externos, pero cómo lo manejamos es algo meramente propio de las personas. A veces el día arranca, ¿verdad?, con el pie izquierdo, arranca un poco mal. ¿Por qué la respiración podría ser clave para mantenernos tranquilos? Primero que todo, si quisiéramos como decirlo de una manera más habitual, la respiración ayuda mucho a regular el ritmo cardíaco de las personas. ¿Qué significa esto? Y el corazón es el motor de las personas. Entonces, ¿qué significa? Que el corazón vaya más acelerado, por ende vamos a sentir más presión, más estrés, nos vamos a sentir más agitados y esto puede representar que nos tomemos despertarnos con el pie izquierdo de una manera un poco más negativa. En cambio, como vos lo decís, si respiramos un poco más lento, unas 4 a 10 veces, vas a bajar el ritmo cardíaco. Si baja el ritmo cardíaco, vas a sentirte un poco más tranquilo. Y si te sentís más tranquilo, vas a tener la cabeza más fría para poder entender mejor lo que está pasando. Mira, que hoy llegué un poco tarde al trabajo. Sí, pero son las 9 de la mañana, me quedan más de 10 horas de día para tratar de que el día sea mejor. Claro. Es importante entender que, como vos lo decís, la respiración influye mucho en el estado corporal del cuerpo, valga la redundancia, el estado corporal, perdón, y eso va a influir en cómo nos vamos a ir sintiendo en el día a día. Porque es como lo decías en la primera pregunta, los factores externos no dependen de nosotros, pero cómo lo manejamos es meramente propio. Entonces poner las cosas en perspectiva nos ayuda a, de alguna manera, que el problema puntual del que estamos hablando no nos consuma por completo. Correcto, porque al final se trata de entender, yo siempre a mis pacientes y mis clientes, la regla del 5-5-5, esto me va a preocupar en 5 minutos. Uy, es que tenía que tomarme el café y lo dejé ahí. Sí, tal vez me preocupe en 5 minutos. ¿En 5 días me voy a acordar de esto? No. Por eso es importante poner las cosas en perspectiva. ¿Qué tan grande es este problema? Incluso, ¿qué tan grande es esta victoria también? Porque no necesariamente se trata de los malos momentos. También uno puede magnificar algo muy, muy positivo que en realidad no te va a importar en una semana. Entonces, poner las cosas en perspectiva es llegar, enfriar la cabeza, sin importar si es bueno o malo, y decir, ¿qué tan trascendental es esto? ¿Es muy trascendental? Claro, un abrazo con un ser querido. Eso vale más que encontrarse un billete de 1000 colones en la calle. En cambio, si vos lo pones en perspectiva como, mira, este tipo de cosas me van a ayudar a entender qué importa en la vida y qué no, es cuando vos empezás a llevar una mejor vida, cuando las cosas salen mal, especialmente en fin de año, que no siempre es tan sencillo para todo el mundo. Entiendo. Francela, a través de nuestro Facebook, nos dice que ella tiene problemas de ansiedad. Dice que a ella le agarra de pronto una taquicardia. ¿Por qué será? Es una pregunta muy general, pero sería bueno preguntarle a Francela, más bien le contesto con una pregunta. ¿Esto ocurre en algún momento puntual o ocurre a lo largo del día? ¿Esto ocurre cuando pensás en alguna situación? ¿Ocurre cuando estás trabajando? Es importante detectar cuándo ocurre para poder trabajarlo. Porque puede ser que tengas algún problema, algún tema con algún trauma, alguna situación. Y creo que lo más importante que le podría recomendar a Francela ahorita es ¿qué crees o qué denominadores en común hay cada vez que sentís esa taquicardia y cada vez que sentís esa presión? Más bien, creo que eso es como lo primero. ¿Qué la detona? Exacto. ¿Qué activa este tema? Porque a partir de ahí va a tener más respuestas. En momentos de saturación, ¿qué efecto real tienen esas pausas activas emocionales? Aquí ponemos las cosas en perspectiva. Cuando vos tenés una pausa, ok, estoy teniendo un mal día, sí, me fue mal en el trabajo, a nivel amoroso me está yendo mal. Poner las cosas en perspectiva, llegar y decir, ok, me está yendo mal en este momento, pero tomar una pausa nos hace llegar y decir, ¿voy a estar mal siempre? No necesariamente voy a estar mal. Entonces, ok, tengo derecho a sentirme mal. Eso es importante como reconocerlo. La vida no siempre va a ir a nuestro favor, pero en el momento en que nosotros también reconocemos que la vida tampoco va a ir en nuestra contra siempre, es poner las cosas en perspectiva y empezamos a disfrutar de una mejor salud mental. ¿Por qué soltar lo que no depende de nosotros? Como usted decía ahora, ¿verdad? El ejemplo del choque, por ejemplo, valga la redundancia, nos reduce tanto la tensión. Digo, suena muy fácil de hacer, claro, pero no es un ejercicio tan sencillo. Eso es un principio que viene desde hace miles de años, de la filosofía estoica incluso, que nosotros solo podemos controlar lo que hacemos y cómo reaccionamos a las cosas. ¿Por qué es importante soltarlo? Porque si no lo soltamos,
desgraciadamente los factores externos van a controlar cómo nos sentimos. Pero ¿cómo lo suelto? Es que no es solo decir, ay, lo voy a soltar y ya. ¿Cómo soltarlo? Entender, primero que todo, entendiendo que nada es personal. Siento que es el primer paso que yo recomendaría a la gente. Ok, que chocó, ay, mi vida es terrible. No necesariamente. La vida de miles de personas que están en el tráfico también están siendo afectadas. Ah, pero que ¿cómo hago yo entonces para disfrutar esto? La estás pasando mal, pero también en cierta forma uno controla cómo la pasa, como te lo digo. Entonces, ok, ya que estoy en esta presa, voy a escuchar mi canción favorita, o voy a poner la estación de radio favorita, o voy a poner giros para sentirme mejor, porque no se trata de llegar y decir, ah, esto ya no me interesa. Se trata de tomar acciones en pro de nuestro bienestar, y así es como uno empieza a soltar los factores externos. Como lo decís, no es tan sencillo, y es cierto, tenés toda la razón. Es difícil. Es muy difícil, pero en el momento en que vos empezás a decir, primero que todo, nada es personal. Ay, que alguien me volvió a ver feo. Tal vez está teniendo un mal día, tal vez ni siquiera me volvió a ver a mí. Ay, que me fue mal llegando al trabajo, llegué tarde. Sí, pero probablemente otro poco de personas también les pasó, y tal vez mañana no va a ser así. Eso es poder soltar, es llegar y decir, hoy me está yendo mal, pero no siempre me va a ir así. Son pequeños cambios, y eso es el famoso conjunto de pequeños cambios que se vuelven grandes cambios a largo plazo. Por supuesto. A veces uno, Carlos, se trata mal a uno mismo, ¿verdad? Uno se habla muy feo. ¿Cómo controlar eso? Porque a veces, aunque esté la cabecita dentro de uno, ¿verdad? Y el hámster a toda velocidad, no necesariamente uno dice que lo puedo controlar o no lo sé manejar. Claro, primero que todo, hay una frase que creo que la dijo un orador llamado Jay Shetty, que él decía que la persona más importante que tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces tenemos que tratar de tener una buena relación con nosotros como personas. ¿Qué significa esto? Que la forma en que nos hablamos, si yo llego y me digo, es que soy un tal, pregunta, ¿vos tratas así a tus amigos, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá? Probablemente no. Uno es la persona que se trata más duro a uno mismo. Y esto le pasa a cualquier persona, hasta uno como psicólogo. Una vez llegue, más, ¿cómo hice esto? Pero en el momento en que uno empieza a enfriar la cabeza y empieza a decir, si yo me tratara como, por ejemplo, un hijo, ¿qué me diría yo? Mira, llegaste tarde al trabajo, mi amor, pero todo bien. Puedes decir que fue por un choque. Mira, no fue tu culpa, fue una situación meramente puntual. Mira, esto no define tu valor. Ay, que fui rechazado por una chica, por un chico. Sí, esa persona no te eligió. Eso no te hace insuficiente. Esto no te hace una mala persona. Ay, que estoy pasando un duelo ahorita, en fin de año. La vida me odia. No, la vida no te odia. Tuviste un duelo y vos podés salir adelante. Es importante entender que no... El tratarse bien no es llegar y decir, ay, sí, soy suficiente, me amo. Es llegar y decir, vos puedes superar el mejor y el peor escenario de esto. Vos podés trabajarlo. La forma en que vos te hablas, no tenés que hablarte mintiendo, como vos lo decís. Uno tiene que hablarse honestamente y con amor, así como uno trataría a un amigo, a un hijo, a la mamá. Y siento que en el momento que nosotros nos vemos como una persona externa, es cuando empezamos a hablarnos mejor a nosotros mismos. Claro, ¿qué cambia emocionalmente cuando reconocemos esos pequeños logros de los que usted nos hablaba ahora, ¿verdad? Esas metas que a veces nos cuesta reconocer y decir, pucha, lo logré, salí adelante con esta situación. Claro, y ahí es cuando empieza a construirse la autoestima, como yo siempre digo. La autoestima no se construye un día diciendo, ay, yo soy suficiente. Se construye a partir de pequeñas cositas. Y creo que el reconocer esos pequeños logros son las famosas victorias que yo llamo las victorias no importantes. Pero en el momento que vos llegas y decís, mira, hoy tuve 35 victorias no importantes, se convierten en una gran victoria. Es como un buen día. Entonces llegar y decir, como, mira, tuve un día positivo. Y empecé a decir cosas como, mira, logré manejar mejor el almuerzo. Mira, estoy cuidándome más con el ejercicio y todos estos temas. Claro. Ese conjunto de pequeñas victorias generan que vos tengas acciones más positivas y por ende pensamientos más positivos, y ahí es donde surge el amor propio y la buena autoestima. Él es Carlos González. Con esa reflexión nos quedamos. Es psicólogo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Con esa música me dan ganas como de seguimos. Sí, paramos. No, no vamos a parar porque el queque navideño quieren todos en esta temporada. Zanahoria le da un toque diferente, se puede hacer con bastante azúcar o con sustituto. Cindy Matiz nos va a revelar sus secretos mejor guardados. Buenos días. Buenos días. Vamos a poner el secretito por acá para que se sigan antojando.
Cindy, ¿qué ingredientes son los que se utilizan para hacer un queque navideño? Bueno, primero un gusto estar por acá. Muchas gracias por la oportunidad. Ahorita tenemos aquí una premezcla casera con todos los ingredientes de la receta, previamente mezclados, todos los secos, que sería harina, tenemos bicarbonato, nuez moscada, canela y el sustituto de azúcar de su preferencia para hacer la receta un poquito saludable, ¿verdad? ¿Se puede hacer con alulosa? Sí. Sí, claro. Tenemos también la zanahoria, que le da un aporte nutricional muy elevado y ya lo hace todavía más saludable. Usted hace el queque navideño pro. Muy bien, muy bien. Es como el teléfono nuevo. Sí, aquí pensamos también en lo saludable, ¿verdad? Pensamos en las personas que no pueden disfrutar de algo que es tan rico, tan tradicional de Costa Rica y que buscamos como una opción para que ellos puedan disfrutar de este postre tan delicioso. Recordemos los secos. ¿Cuáles son? ¿La harina? ¿Qué más? Harina, royal, bicarbonato, el sustituto de su preferencia, ¿verdad? Igual si lo desean pueden sostener el azúcar, ¿verdad? En este caso, o bajarle un poquito a la hora de hacerlo con menos azúcar. Usted me dice, yo le ayudo. ¿Qué echamos? Okay. ¿Qué echamos? Aquí vamos a agregar ahora todo lo que es líquido. Primeramente los huevitos, ¿verdad? 4. Son 4 huevitos. Sí, vamos a hacer un método muy directo para que sea así como más rapidito, ¿verdad? Acá tenemos vainilla. Qué rico huele. Y acá tenemos aceite, ¿verdad? ¿Este aceite es? De preferencia girasol. Aceite vegetal. Aceite vegetal de girasol. Muy bien. Permiso, voy a pasar aquí. Acá vamos a batir primero un poquito para poder agregar los demás ingredientes. Hay que ponerle bonito. Aquí hay que meterle brazo pastelero. Vea, y ya además se va a dar una torta. Vea, yo está aprendiendo de mí. No, pues es que va. Ya iba a quebrar los platos. Ahí vamos. Ahí van entonces los líquidos, los líquidos y qué más le agrega para darle cremosidad. Acá vamos ahora a integrar las semillas, ¿verdad? Que son las... Pero es un poquito para verlas. Estas son las semillas maceradas en ron. Vean, ahí les a ver, si la gente no le gusta con alcohol, ¿podemos tener algún sustituto? Sería como jugo de naranja, la opción más, ¿verdad? La más factible. ¿Cuáles semillas? Semillas serían, todas las preferidas, ¿verdad? Digamos, almendra, marañón, siempre y cuando no les dé alergia, nuez, fruta confitada, pasas, todo tipo de semillas. Un montón de cosas para que sepan mejor. Y es bastante. Este líquido aporta mucha humedad al queque y esponjosidad. Me hace falta entonces agregarle como un chorro de leche. En este caso, por ejemplo, que usted le agregó esas semillas, ¿cuánto tiempo las dejó emborrachándose? Macerando, perdón. Tienen aproximadamente 6 meses de estar en maceración, pueden ser 3 meses, es más de preferencia de la persona. Entre más tiempo, mejor. Ahí se ve como no sé, como cremoso, ¿se acuerdan del slime que salía para que los chiquillos jugaran? Mire, se parece un montón. Esa es como la consistencia que tiene que dar. Esta es la consistencia, todavía nos falta, podemos aportar sabor con un poquito de ralladura de naranja. Esa es naranja importada. Y segregamos un poquito para la decoración. Todo esto que tenemos acá es para decoración. Como último ingrediente sería la zanahoria. Qué bien que queda la zanahoria en los queques. Y ahora en el queque navideño eso sí es más innovador porque no es algo muy común. Es un quequito de un color. Esto es 1,5 tazas. Aquí sí tenemos que ser generosos. Sí, bastantito. ¿Y eso no le afecta como en el saborcito de queque navideño tradicional? ¿Qué es lo que le aporta la zanahoria? La zanahoria aporta nutrición y aporta esponjosidad y más humedad al queque. Así, esto es lo que nos aporta. Ahora él no va a tener sabor a zanahoria, lo que va a saber es, ahí va a predominar el sabor de las frutas, de los frutos secos. Para que no se asuste. Llevé un paso, no fue el plato, fue mi cabeza. No, es que estoy torpeza, de verdad, oiga, yo no sé cómo sobrevivo a mí mismo. Ella se torna más húmeda al momento de agregar la zanahoria. Bueno, esperemos que no se golpee usted ya, ¿verdad? Dios guarde. A ver, vea que está muerta de risa. Vale que no vieron. Ay, no, pero ya dije, es que mi lengua es más larga. Aquí estamos listos ya. Es al hacer la premezcla previa, evitamos los grumos, hacemos que todo quede como más uniforme. ¿Eso se pasa por un colador cuando se hace la mezcla previa? Se cierne, sí, los secos se ciernen.
Acá traigo un moldecito ya previamente engrasado y enharinado para vertir la mezcla. Esta porción nos rinde para un queque grandecito de 22 centímetros aproximadamente. ¿Y ese queque para cuántas personas alcanza con esta mezcla? Sale entre 10 y 8 porciones, un queque de 22 ¿Sirve para centímetros. una tardeada con la familia? Claro, sí, es una tradición familiar de diciembre, entonces siempre es bueno hacerlo como con más volumen. Vamos a ver, a ponerlo en ese molde. Yo creo que le va a quedar Este sí es pequeñito, ¿verdad? Pero es el molde que usamos los emprendedores cuando tenemos pedidos de queque navideño. También si ustedes quieren pedir, esto no es un Pyrex, ¿o sí? ¿Cómo lo podemos llamar? Sí, es un molde tipo Pyrex desechable, sí, ajá. que usamos para encargos de como de emprendimiento. Están aquí, quedarían entonces, doña Seide. Sí, ahí tenemos diferentes presentaciones, usamos molde chimenea, usamos molde rectangular. Ya eso es como más gusto de la persona a la hora de hacerlo para la casa. Sí, a la crece. hora de darle espacio. Siempre hay que dejarlo un poquito más lleno de lo normal porque al tener tanto fruto él no va a desarrollar tanto. Entonces siempre hay que darle un poquito más de llenura al molde. Vea, también está esa receta que, bueno, también pueden hacer ustedes si son emprendedores. Entonces, ahora la decoración, esa ahora es la parte más divertida. Acá tenemos voy a poner esto por acá, Cindy. Gracias. Acá tenemos un glacé, ¿verdad? A base de azúcar, ¿verdad? Por eso omitimos un poco allá el azúcar porque los lustres sí no podemos hacer el sustituto. Sí, entonces eso sí tiene que ser. ¿Y este cómo se hace? Esto se hace con claras de huevo, limón y citrato y el azúcar glass. Eso sería, ¿verdad? Esta parece una cremita. Uy, qué bueno se ve. Uy, ese es el tradicional, qué bueno. Entonces acá vamos a mezclar un poquito. Es una decoración bastante bonita. Yo pensé que iba a decir, es una delicia, yo sí también. Sí, es una decoración, podríamos decir un poquito elegante, ¿verdad? Pero es para gustos. Ahí tenemos como solamente con almendras y frutitas. Y ya ¿Cuál es la tradicional, Cindy? ¿Cuál es la decoración normalmente se vende así, pero ya es gusto del cliente, ¿verdad? Con semillita, normal. Ya sería gusto del cliente que le soliciten a uno un quequito como ¿verdad? Decorado ya con un glacé y con diferentes frutas deshidratadas. Sí, parece nieve eso. Le da un toque también. Le da un toque navideño. Sí, Vea, uno llega con un quequito de esos. En la cena de Navidad. Eso está muy buen aporte. Bien, ¿verdad? Primero, un buen aporte, queda uno bienísimo. Y segundo, sirve de postre. Ah, sí. Y es una delicia, ¿verdad? Aquí hay una mezcla de sabores increíble. Claro, con todas esas frutas que usted confitó tanto tiempo. Ya también la cantidad es a gusto, si lo desean con más, con menos. El gusto es bastante, que sea mucho. Me le echa bastante, por favor. Entonces acá tenemos para decorar, ¿verdad? Podemos usar las naranjitas deshidratadas, cerecitas. Y esas cerezas se bañan en una en un almíbar, se ven como más, que es un brillito para fruta especial que hacemos los pasteleros. Pero sí se inflan un poquito las cerecitas. No, ellas ahí vienen en tamaño. Son así de esponjosas también. Sí, así son de lindas. Sí, es que son hasta estéticas. Pues aquí podemos aportar un poquito de elegancia. Y la ralladura la podemos tirar como. Bien. Pero como para darle un poquito más de vida y color al quequito. ¿Qué artista, Cindy? Aquí podemos también utilizar ramitas de romero, estrellitas de anís, todo esto aporta mucha elegancia al quequito y una forma muy creativa de decorar. Esta es la decoración, una decoración ahí bastante innovadora. Tenemos aquella con los frutos. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra podemos? Sería la sencilla. La sencilla que está acá. También este tipo de glacé, en otro tipo de preparación, él endurece y podemos pintarlo a mano alzada, como con pastoritas y cositas así. Eso ya es que usted, que es una experta, ¿verdad? Uno ahí con costo le sale el que a mí me sale ese que está en pantalla, nada más. Y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que todos pidiéndole a Dios que no se lleve un cupazo como yo. Que no sé qué, me dicen los chiquillos. Esos son los chocobombs. Chocobombas. Como aprendido aquí. Eso es parte de nuestro emprendimiento que se llama Dulce Cocinera y acá estamos con algunos producticos, galletas de mantequilla, galletitas para decorar en Navidad en familia, que son tradiciones muy bonitas para estos tiempos. Muchas gracias por enseñarnos. Gracias que ha dicho que no le quede nada, solo me quedé la cabeza. No pasa nada. ¿Estás bien? Sí. Qué bueno. Todo bien. Vamos a guardar este quequito por aquí, lo dejamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.